Bueno, pues recordemos, lo que hemos hecho en infantil ha sido dos partes, ¿no? Por una parte estábamos buscando una herramienta que trabajara todas las habilidades previas, todas las habilidades cognitivas previas a lo que son los procesamientos de orden superior, como la lectoescritura y las matemáticas. Vale, ahora sí me escucha mejor. Con eso era lo que queríamos trabajar por una parte, que sería el área de conocimiento de comunicación y representación, ¿no? La lectoescritura. Y por otra parte, lo que hicimos es, en matemáticas, queríamos comprobar si, siguiendo el modelo tradicional que se estaba llevando a cabo en el colegio, si se obtenían los mismos resultados, digamos como una comparación, ¿de acuerdo? Entonces, para la primera parte, lo que queríamos hacer para la parte de lectoescritura era buscar un instrumento en el que nos permitiera, bueno, en la parte de matemáticas, eso, buscar un instrumento que nos permitiera evaluar todos estos órdenes de procesamiento superior y de las habilidades cognitivas previas que queríamos trabajar y en qué parte partíamos, ¿no? Una evaluación inicial. Nos encontrábamos que numerosas pruebas son pruebas que miden test psicométricos, que miden capacidades cognitivas, pero son a nivel clínico, y otras que evalúan lo que es lectura, comprensión y matemáticas. Pero, como podemos ver en el cuadro, pues no se verá muy bien, pero bueno, tampoco tiene, ahora os lo comento, no hace falta que lo leáis. Ahí hay una serie de pruebas que evalúan la comprensión, la lectura y las matemáticas, pero encontrábamos limitaciones. ¿Por qué? Primero, porque no evalúan los procesos básicos. No se están evaluando, directamente van a evaluar la lectoescritura, con lo cual todas estas pruebas empiezan a evaluar a partir de los 6, 7 años. No nos servía para infantil. Asimismo, otras pruebas que sí que empezaban en infantil no había, se acababan en cuarto y por lo tanto no podíamos evaluar hasta sexto. La prueba que sí que conseguíamos, que sí que podía evaluar la lectura y la comprensión y demás, era la de Cuetos, la del PROLEC, porque tiene varias versiones para infantil, para primaria y secundaria. Y con esta prueba lo que hicimos fue pues, comparar para verificar el instrumento educativo el informático que estábamos utilizando. También encontrábamos más limitaciones, y es que nosotros maestros no estamos formados para evaluar, pasar pruebas clínicas, psicométricas. Nosotros no tenemos esa formación. Eso corre a cargo de los orientadores educativos. Nosotros trabajamos, es un colegio de campo, con lo cual estamos compartiendo la orientadora educativa con otros centros de la zona, ya que viene el servicio psicopedagógico de zona. Esto quiere decir que solo disponemos de una mañana que viene a orientadora educativa y que debería pasar las pruebas desde infantil y primaria. Eso no es viable, no se puede pasar. Pasaríamos, además, que pasáramos, como nos dice la ley, ¿no? La evaluación inicial, de seguimiento y final. No haría otra cosa la orientadora, no nos servía. Otras limitaciones, que las pruebas son costosas, no son baratas, hay algunas de 300 y hasta de 600 euros. Entonces, no eran viables. Y lo que hicieron, a ver, pasamos a la siguiente. Estas son lo de las limitaciones que os comentaba, y aquí además otra de la última y que era muy importante es que queríamos saber de cada niño cuál era su nivel, su rendimiento académico y el nivel cognitivo. Una media, un test, una batería, tiene una media por niño de 20 minutos de aplicación. Volvemos a lo mismo, no sería viable para pasar a todos los alumnos. Siguiente. En el uso, o sea, entonces, en la búsqueda de este instrumento, de algo tecnológico que nos pudiera permitir evaluar a todos los niños, y ya no solo evaluar, porque nosotros no queremos hacer etiquetar a los alumnos, queremos ayudarles. Entonces, lo que pretendíamos era buscar algo que trabajaran las habilidades los prerequisitos, y que además los evaluaran. Entonces, buscamos con estos criterios, ¿vale?, que están propuestos por estos autores y que recoge José Antonio Marina en el libro del El bosque pedagógico, en los cuales decía que las evaluaciones exigen mostrar un desempeño adecuado de diferentes habilidades y conocimientos, es decir, competencias, destrezas, no solo contenidos.
También conocer por anticipado que los alumnos conozcan la herramienta, porque no queremos pillarles, queremos que primero estén trabajando con esa herramienta para que se familiaricen y estén cómodos a la hora de contestar y sean reales, veríficas. Que incluyen un desafío, ya que hemos visto, como han explicado, que se adapta al ritmo de aprendizaje del alumno. Trabaja siempre en una zona de desafío, porque el cerebro aprende motivado cuando se encuentra ante algo que le provoca, que sea novedoso y desafiante, y entonces, pero sin que llegue a ser realmente dificultoso. Entonces, se va adaptando. Recoge evolución en el progreso de aprendizaje, ya que va recogiendo datos. Este instrumento educativo va recogiendo los datos de todas las actividades que va haciendo el alumno. Él no se da cuenta que está siendo evaluado constantemente. Él está haciendo los juegos, está trabajando, pero además nosotros tenemos la ventaja que encontramos todos los datos, se vuelcan en el ordenador, se quedan grabados y nos dan unos informes que nosotros podemos revisar y podemos detectar a nivel de todo el centro posibles dificultades del aprendizaje y no esperarnos a las alarmas más tardes y esperar a una etiqueta para empezar a actuar. Y de eso debe tratarse también la escuela inclusiva. Y aportan evidencias de lo aprendido que pueden ser objetivizadas, es decir, no solo es una cuestión de evaluación cualitativa, que yo como maestra con mi papel, mi lápiz y lo que veo, digo que este niño es bueno en matemáticas y no es bueno en lengua o es bueno en esta tarea y es en otra, sino que nos dan unos resultados cuantitativos y en gráficas. Y además aportan el feedback, que es como comentaba mi compañera Amelia, que ellos mismos están viendo cuántas actividades han realizado, cuántas les quedan y además en qué color, si las ha hecho bien o no las ha hecho tan bien. Bueno, hay diferentes tipos de códigos. Como decíamos, entre los instrumentos de evaluación y de estimulación del lenguaje que estábamos buscando, encontramos el de Iten Learning, porque entre todo lo que hemos dicho también nos llamaba mucho la atención lo de adaptar los contenidos al ritmo de aprendizaje del alumno. De manera que todos pueden trabajar en lo mismo, pero cada uno a su ritmo. Puede adaptar el tiempo, puede adaptar el formato. Es decir, yo tengo alumnos hoy de educación especial, entonces tengo alumnado que está en primaria, en tercero y cuarto, pero tienen un nivel de 5 años. Puedo poner contenidos de 5, pero en un formato de primaria y no sentirse inferior al resto de sus compañeros. También registra todos los datos, como decíamos, y podemos ver una evolución o no y que sea pues, más cuantitativo, más no queda que sea subjetivo. Bueno, esta la hemos visto en la anterior diapositiva, entonces lo que comentaba es un instrumento que está basado en neurociencia, bueno, en los conocimientos de neurociencia, con lo cual nos daba una confianza ya. Y lo que estamos trabajando en infantil, en lectoescritura, eran los 7 procesos del aprendizaje de la lectoescritura, es decir, todas las habilidades cognitivas, atención focalizada, sostenida, memoria, memoria verbal, seguimiento de instrucciones, modelado, funciones ejecutivas, porque está viendo qué ha hecho, cuánto le queda, también la discriminación fonética, la conciencia fonológica, fonema, grafema, trabaja desde ruta léxica, ruta global, visual, es decir, trabaja muchas habilidades previas que le va a permitir un mayor desarrollo posterior. Las actividades, bueno, lo que comentaba, trabaja áreas específicas, todas estas habilidades. Luego, la lectoescritura, propiamente dicha, cuando ya están en primaria, que ya han superado el resto de ítems y ya está preparado el cerebro, porque nuestra idea es construir un cerebro que va a aprender. No vamos a enseñarles a leer, vamos a construir primero un cerebro que maduren, que trabajen todo eso, que estén entrenados para que luego sea más fácil afianzar el aprendizaje. Y una evaluación. Estos cuadros es un ejemplo de cada actividad. Nosotros, profesores, sabemos qué actividad está trabajando ciertas áreas, ciertos hitos evolutivos y funciones neuroevolutivas, ¿no?, del lenguaje. Y la presentación de las actividades son un primer nivel, que es que está presentando la tarea, la información. Luego, el alumno está procesando esa información
Por eso esos espacios y ese uso reflexivo, el esperar, no ser impulsivo y contestar apretando botones, que al final es lo que pasa en muchos alumnos, que con la tablet es hago un movimiento y se produce algo, causa-efecto. No, en este está pensando. Y, por último, un nivel de aplicación. Yo contesto y si está bien la respuesta, paso al siguiente nivel. Si no está bien, me lo vuelvo a plantear la actividad, cambiando el ejemplo. Si comprueba que hago 2 o 3 mal seguidas, vuelvo a plantear cómo debo de hacerlo, es decir, vuelve a salir el modelado, el ejemplo, y el niño no se da cuenta que ese ritmo de aprendizaje se está adaptando. Y es muy cómodo también para los profesores porque tenemos una herramienta que ya nos lo está facilitando todo ese proceso de adaptación.